Bueno, chicos, un gusto saludarlos. Vamos a arrancar entonces con nuestra segunda parte del tema de cabeza. Bueno, cuando hablamos de la cabeza, ustedes recuerdan que en ella existe el hueso más móvil de la cara, que se llama la mandíbula. La mandíbula va a presentar dos caras, una cara externa, que es la que va a estar hacia la periferia, y una cara interna. En su cara interna y en su parte posterior superior vamos a encontrar el cóndilo mandibular, que es aquel que se une a la fosa mandibular para formar la articulación temporomandibular. Hacia la parte posterior e inferior de él está el ramo o rama de la mandíbula, tiene esas dos denominaciones. En la parte inferior, el cuerpo de la mandíbula que corresponde a esto se proyecta hacia atrás y se cruza con el ramo o rama de la mandíbula y me forma el ángulo mandibular. Este ángulo mandibular en su cara interna tiene una tuberosidad que se llama la tuberosidad pterigoidea. Esta tuberosidad es el punto de inserción de qué músculo, ¿lo recuerdan? Del pterigoideo lateral. Bueno, pterigoideo lateral, pterigoideo sí, lateral no, Sí, porque supone que ahí está el pterigoideo lateral y en la fobia mandibular el pterigoideo medial, o al contrario. es al contrario. Entonces Eh, aquí se inserta el Pterigoideo pterigoideo medial. medial y en la cara externa del ángulo de la mandíbula está la tuberosidad massetérica. Aquí se inserta el músculo massetero. Seguimos en la cara interna. Vamos a encontrar el foramen mandibular. Anterior a él hay una pequeña saliente que se llama la língula. Luego tenemos el surco para la línea miloioidea. Luego tenemos la línea miloioidea. En su parte más anterior, en la cara interna, tenemos las espinas mentales, que en la inferior a ellas voy a encontrar la fosa digástrica, punto de referencia para la inserción del músculo digástrico, y aquí tengo la fosa sublingual, punto de referencia para la ubicación de las glándulas sublinguales. Si voy hacia la parte anterior del cóndilo de la mandíbula, tengo la incisura o escotadura mandibular, lateral y medial a ella. Tengo la fóvea mandibular, punto de referencia para la inserción del músculo pterigoideo lateral. En su parte anterior voy a ubicar el proceso coronoideo de la mandíbula, punto de referencia para la inserción del músculo temporal. Voy hacia la parte anterior e inferior, me voy a ubicar con el arco alveolar inferior, donde encuentro los dientes inferiores. Ubico el cuerpo de la mandíbula, donde lateralmente a él tengo los forámenes mentales, la línea oblicua, punto de referencia para la inserción del músculo temporal. Hacia la parte anterior ubico los túberes mentales, medial y superior a ellos la protuberancia mental, que algunos le llaman protuberancia mental de la mandíbula, pero pues ya sería como redondar, sin embargo está bien dicho. Tenemos en la parte inferior de los dientes las crestas alveolares. La mandíbula tiene lateralidad, les pregunto. No, No la tiene. Muy bien. Entonces la articulación temporomandibular es la unión de, o sea, la unión funcional de el cóndilo de la mandíbula en la fosa mandibular. Esta articulación, ¿cómo la definimos? Primero, como una poliaxial. ¿Qué significa eso? Que se mueven los tres ejes, profe. Sí, se mueven los tres ejes. ¿Qué más dijimos? O sea, perdón.
Se mueven los tres ejes porque es poliaxial, perfecto. Segundo, es una articulación sinovial compuesta. ¿Por qué lo es? Porque es la sinovial compuesta. Por el disco articular. Porque tiene disco articular. Y tercera, es una articulación condilia. Porque es condilia. Porque la cabeza de la mandíbula o el cóndilo de la mandíbula entra en la Eh, cabeza, que es la fosa. exactamente. Entonces, como toda articulación tiene unos ligamentos, mírenlos, estos ligamentos son los que lo estabilizan. Aquí tenemos el ligamento esfenomandibular, aquí tenemos el ligamento estilomandibular. Este ligamento, el esfenomandibular, que se ubica en su cara interna, en algunas poblaciones, eso es y lo hago referencia a la población campesina indígena en Bolivia. Un gran amigo mío hizo un trabajo. Ustedes saben que los músculos de la masticación son 4, ¿no? Y son 4 pares. Pero este tendón, bueno, tendón no, este ligamento, porque es un ligamento como tal, presenta un engrosamiento y se describe como el quinto par masticador, o sea, como el músculo esfenomandibular. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente si alguna vez lo escuchan. O sea que en algunas poblaciones puede haber un quinto par masticador. Y este músculo, que sería el esfenomandibular, es un músculo que se presenta porque estas poblaciones tienen digámoslo, la tradición de mascar hoja de coca. Entonces parece que debido a eso se presenta este engrosamiento. Bueno. Entonces la articulación temporomandibular, ya dijimos que es una articulación que es poliaxial, sinovial compuesta, condilia y presenta varios movimientos. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que hace ella? Entonces veámoslos aquí. Cuando la mandíbula va hacia arriba y hacia abajo, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Elevar y descender la mandíbula, ¿no? Elevación y depresión mandibular. Cuando la mandíbula se proyecta anteriormente y posterior, se llama prognatación, ir hacia adelante, retrognatación o protracción mandibular y retracción mandibular. Y cuando la mandíbula se desplaza lateralmente, lateral derecha, lateral izquierda, se llama diducción. Por eso es una articulación poliaxial. ¿Listo? Para poder que la articulación temporomandibular se mueva, ¿qué necesitamos tener? Unos músculos. Y estos músculos se van a clasificar dependiendo de los movimientos que la articulación pueda hacer. Entonces tenemos músculos elevadores, músculos depresores, músculos protractores, músculos retractores y músculos diductores. Bueno, de los 4 músculos de la masticación, que son el temporal, el macetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial, inicialmente estos se clasifican en planos, un plano superficial y un plano profundo. Los del plano superficial, ¿cuáles son? El temporal y el macetero. Los del plano profundo son el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Músculo temporal. Este músculo se considera músculo elevador, músculo retractor. Él tiene unas fibras verticales y va a tener unas fibras oblicuas. Sus fibras oblicuas van a ser retractoras, sus fibras verticales van a ser elevadoras. Músculo macetero.
se considera músculo elevador. Músculo pterigoideo medial se considera músculo elevador. Músculo pterigoideo lateral se considera músculo diductor, músculo protractor y entre comillas, lo coloco aquí, se considera músculo depresor. ¿Listo? Dicen que no, pero el músculo pterigoideo lateral, por su acción mecánica, es un músculo que tiene componentes en la depresión mandibular. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, luego nos vamos a esta articulación, que es la articulación atlanto-occipital. Esta articulación está conformada por la cara superior de las masas laterales de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y los cóndilos occipitales, valga la redundancia, que se ubican en el hueso occipital y lateral al foramen magno. Es una articulación que se considera articulación condilia. ¿Por qué es condilia? A ver. ¿Por qué es condilia, pelados? Por la misma razón que es Por condilia de la... a los cóndilos. Exactamente, porque tiene los cóndilos. Adicionalmente, esta articulación, si es condilia, entonces se va a mover en todos los ejes, porque ya lo sabemos. Y esta articulación pues tiene una importancia clínica. Recuerden que la primera vértebra cervical no tiene cuerpo y su foramen es lo suficientemente grande para que por allí pase ¿quién? ¿Qué pasa por ahí, chicos? La médula espinal. Bueno, allí recuerden que a través del foramen magno está pasando el tallo cerebral, más específicamente el bulbo raquídeo, y ya a la altura del atlas, muy ciertamente, lo que decís vos, pasa la parte más ancha de la médula espinal. Ella está estabilizada por unos ligamentos y puede presentar una lesión que se llama el síndrome del latigazo, que por efectos de la inercia la cabeza se puede desplazar anteroposteriormente y puede generar, en el peor de los casos, una sección medular, llevando al paciente, a la persona, a una muerte súbita o en su defecto a una cuadraplegia. ¿Listo? Otra característica que podemos encontrar aquí, que es de importancia, es que las vértebras cervicales tienen un foramen, se llama el foramen transverso, y por este foramen asciende la arteria vertebral, que luego ingresa para convertirse en arteria basilar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ella es la que me va a dar las cerebrales posteriores, por ende la irrigación de la parte posterior de la cabeza. Entonces ya dejamos la parte del cráneo y vamos ahorita a la cara. Entonces en la cara tenemos unas regiones. Ya miramos cuáles son las regiones. Tenemos la región orbital, la región nasal, la región cigomática, la región oral, la región mental, la región parótido-masentérica y la región bucal, porque aquí están las bucas. Si vamos a ver en términos de músculos, esto sería un corte de ¿qué tipo?
¿Son corte de qué tipo, chicos? Un corte coronal. Eso es un corte coronal. Entonces vamos a ver las diferentes estructuras. Identifiquemos aquí. Esto sería el integumento, que corresponde a la piel. Luego tenemos una tela subcutánea, que es un tejido graso que ubicamos. Ya seguidamente la galea aponeurótica, que es un tejido fibroso. Luego ya me encuentro el tejido subaponeurótico y el pericráneo. Y el pericráneo es el tejido que me está cubriendo la cortical externa de los huesos del cráneo. Ahora, esto que señalo aquí, ¿cómo se llama? Pregunta del quiz, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esto? Ole. ¿Cómo se llama eso? Vea, ¿cómo se llama eso? Ay, ¿en serio? ¿Me van a decir? No les vuelvo a dar clases. Hay que dos B morfo, uno el otro semestre. Es un hueso, profesor. Ah, Es un hueso. este espacio, mira, este espacio. Yo se los pregunté a ustedes, que muchos, ay, ¿qué da tal cosa? Yo les dije, eso es pista, es un surco. Esto no es un surco, pero tiene que ver con un surco. ¿El surco sagital? Este es el seno sagital superior. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la pregunta? Ese es. Entonces, aquí tenemos los plexos coroideos, que son aquellos plexos donde se filtra el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se llama este tejido que estoy señalando aquí, que se ve como grisecito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si ustedes lo hablaron en trauma craneoencefálico, lo hablaron en los hematomas. La dura madre. La dura madre, muy bien, esa es la dura madre. Entonces recordad que yo les dije, la dura madre en la parte superior sobre o relacionado con el seno sagital superior, forma un surco. Y por aquí va a circular la sangre que luego se hace posterior. Bueno, ahí vamos pelados, ánimo. El escalpo es un músculo que va a estar arriba, se llama el músculo del cuero cabelludo. Este músculo, a su vez, lo conforma otro músculo que se llama el epicráneo. Y el epicráneo, a su vez, está conformado por un par de músculos que se llama el occipito frontal. Mire, tiene un vientre frontal, un vientre occipital, y tengo el músculo temporoparietal. El músculo occipito frontal con su vientre frontal, a este vientre también se le conoce como el músculo frontal, y a este como el músculo occipital. Y este músculo va a actuar, como tiene, mire, esta la galea aponeurótica que lo une, va a actuar sobre los supercilios, permitiendo ser elevador. Y hay algunas personas que cuando elevan las cejas, sienten o pueden mover la parte posterior. Bueno, aquí sobre la oreja voy a tener los músculos auriculares, superior, anterior y posterior. Y del mismo músculo epicráneo voy a tener el músculo temporoparietal con sus componentes temporal y parietal. ¿Listo? Bueno, entonces ahora los músculos de la región de la cara, hablándole en términos clínicos y anatómicos, se le van a denominar músculos de la mímica facial.
Entonces, los músculos de la mímica facial van a actuar sobre unos grupos. Entonces tenemos, antes hablábamos de regiones, ahora estamos hablando de grupos. Tengo el grupo orbitario, tengo el grupo nasal, tengo el grupo oral y tengo esta región que veo aquí que señalo es la región mental. Esta región mental también tiene que ver con el grupo oral. Entonces el grupo oral me involucra la región cigomática y bucal, la región oral y la región mental. Entonces vamos a los músculos del grupo orbitario. El primer músculo que vamos a identificar se llama el orbicular del ojo. Este músculo se encuentra en la parte superficial de la órbita y clásicamente se divide en dos porciones. Una porción periférica, que es la porción orbitaria, y una porción más interna que está hacia el centro de la órbita, la porción palpebral con su músculo, su porción palpebral superior y palpebral inferior. Los músculos orbiculares, algunos dicen que tienen forma circular. Sin embargo, los músculos desde la lógica de la física y la biomecánica son vectores de fuerza, o sea, son líneas rectas. Entonces, aquí, personalmente no me es muy claro este movimiento, esta forma circular de ellos. La parte periférica, que corresponde a la porción orbitaria, permite que el ojo se cierre fuertemente o bruscamente, y la porción palpebral permite que que el ojo se cierre suavemente a partir de los bordes de los párpados cuando se acercan y cuando se separan. Obviamente, al párpado superior tiene un músculo que se llama el elevador del párpado superior, que también se involucra en ese movimiento. Luego tenemos rayemos aquí. Sobre esta región tengo el arco superciliar, donde voy a encontrar una estructura que se llama los supercilios. Los supercilios son los que conocemos como las cejas. Entonces aquí tenemos un primer músculo que se llama el corrugador del supercilio. Este músculo que hace que los bordes mediales de los supercilios, o sea, las cejas, se acerquen hacia la línea media, haciendo el gesto de fruncir el ceño. Y tenemos profundo a él un músculo que se denomina depresor del supercilio, que hace que los bordes mediales desciendan inferior y medialmente, dando la expresión de enojo. Entonces, por ejemplo, si hacemos aquí una figurita y hacemos esto, pues ya estamos dando a entender de que está enojado. Muy bien, ahora vamos a los músculos que actúan en la región nasal. Este primer músculo se llama el músculo prócero o prócero. Se inserta en el dorso de la nariz, se origina en el vientre frontal del músculo occipito frontal y que permite elevar el dorso de la nariz realizando el gesto, por ejemplo, que hacemos cuando percibimos un olor fuerte. Luego tenemos el músculo nasal con sus dos porciones, la porción transversa que se ubica sobre el dorso de la nariz y sobre los cartílagos alares tengo la porción alar. La porción alar o la parte alar del músculo nasal que permite que las fosas nasales se dilaten son los responsables de lo que se llama el aleteo nasal. Y la parte transversa del músculo nasal hace que las fosas nasales se orienten medialmente comprimiéndose, que es el movimiento que hacemos cuando nos sonamos la nariz.
Hay algunas personas que de manera voluntaria lo pueden hacer. En la parte inferior tenemos el depresor del septo nasal o depresor del septo, que hace que el septo nasal vaya hacia abajo, que es el movimiento que, por ejemplo, hacemos los hombres cuando nos afeitamos el bigote. Bueno. Luego vamos a los músculos de la región oral, o que actúan sobre la región oral. Primer músculo, a la periferia orbicular oral, míralo acá. Este músculo se relaciona con el labio superior, labio inferior. Profundo a este músculo, ¿cómo se llama? Este que puse la flechita ahí. ¿El macetero? El macetero, perfecto. Profundo a él está el El, músculo buccinador. Ese es el músculo de las bucas, o sea, las mejillas, los cachetes. ¿Qué permite hacer este músculo? Succionar, silbar, soplar. El músculo orbicular oral, ¿qué me permite hacer? Tirar picos. Por ejemplo, cuando silbamos o cuando soplamos. El músculo buccinador se une con este músculo que se llama el músculo constrictor superior de la faringe y se une a través de un rafe que se llama el pterigomandibular. Míralo acá. Aquí se une. Bueno. Luego vamos a los músculos de la misma región oral, pero van a actuar sobre el labio superior. Dijimos que teníamos dos labios, un labio superior y un labio inferior. Sobre el labio superior tengo el músculo elevador del ángulo oral. Este músculo en nomenclatura anterior le decían el músculo canino, que es el que hace el gesto, por ejemplo, de elevar el labio mostrando el colmillo, o el gesto que hacen los perros cuando se van a enojar. Luego tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. De manera simultánea, yo puedo elevar el labio superior mostrando los dientes superiores y las alas nasales se elevan y se dilatan lateralmente. Luego tengo el músculo elevador del labio superior, que sin involucrar las alas nasales, puedo elevarlo y mostrar los dientes superiores. Luego aparecen un par de músculos que se llama cigomático menor, cigomático mayor. Cigomático menor y mayor se originan en el hueso cigomático. El menor llega acá hacia el labio superior y el mayor, llega hacia el ángulo oral. Ambos músculos son los responsables de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea. ¿Listo? Luego tenemos los músculos que actúan en el labio inferior. Entonces tenemos músculo depresor del labio inferior, músculo depresor del ángulo oral, músculo mental y el músculo que genera la sonrisa fingida o la sonrisa del guasón es el músculo risorio. Este músculo hace que las comisuras labiales se vayan lateralmente. Músculo de la sonrisa fingida. Existen a partir de esos músculos unas expresiones. Bueno, esos músculos, ¿quién los inerva? A ver, chicos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿quién lo inerva? ¿El facial? El nervio facial. ¿Qué par craneal es? Séptimo. El séptimo par craneal. Existen unas expresiones, son muy conocidas. De hecho, si usted ve la imagen, esa imagen es viejísima, de 1975, el siglo XX, pero son expresiones que aún persisten, las podemos entender. Entonces vamos a hablarlos en términos de los resultados del curso. ¿Listo? Entonces, esta primera expresión es una expresión de enojo. Estudiaste para el parcial y no te preguntaron lo que habías estudiado.
Segundo, no estudiaste para el parcial. Miedo. Tercera expresión, asco. Cuando viste que sacaste 1 o 0 del parcial. Sorpresa. No estudiaste, sacaste 3. Alegría. Estudiaste y lo ganaste con buena nota. Y la cereza del pastel, te quedó en 2,95 la materia. Y no es que se la esté echando a nadie, ¿no? Muy bien. Resulta que la cabeza está irrigada, valga la redundancia, por una arteria, unas arterias. Esas arterias se inician en una arteria que se llama la arteria carótida común. Esta arteria, a su vez, se bifurca en dos: arteria carótida externa y arteria carótida interna, que sería esta. La arteria carótida interna, ¿por dónde ingresa? Chicos, ¿por dónde ingresa la arteria carótida interna? ¿Por dónde ingresa? Yuhu. Por el foramen inferior del conducto carotidio. Orificio inferior del conducto carótido. Por allí ingresa. ¿Y por dónde sale? Por el orificio superior del canal carotidio, conducto carotidio. Entonces, la arteria carótida externa es la única arteria que me da las ramas para irrigar el cuello y la cara. De ella, principalmente salen 3. Arteria facial, que es esta, mírala. Luego tengo la arteria maxilar, que se ubica posterior o atraviesa la cara interna de la mandíbula. Y luego tengo la arteria temporal superficial. De la arteria facial, entonces ella asciende y salen 2 ramitas que se llama la arteria labial superior, labial inferior. Luego sigue ascendiendo, se llama la arteria nasal lateral. Luego sube y ya se convierte en arteria angular. Y luego se continúa como oftálmica superior aquí. La temporal superficial asciende, entonces ella me da unas ramas. Sobre las arterias, ¿yo qué voy a ubicar? Los pulsos. Y los pulsos arteriales, sí, solamente sí, se miden o se toman o se palpan sobre las arterias. Entonces veamos una imagen donde podemos medirlos. Aquí, por delante de la oreja, o más específicamente por detrás del ramo de la mandíbula, voy a ubicar el pulso de la arteria temporal superficial. Aquí, en la fosa temporal, también puedo tomar el pulso de la arteria temporal superficial. Anterior al músculo macetero, puedo ubicar el pulso de la arteria facial, y aquí, lateralmente al ala de la nariz, puedo también ubicar el pulso de la arteria facial. Entonces, las arterias, ¿qué hacen? Irrigan. Luego tenemos un drenaje, y ese drenaje, ¿quién lo forma? ¿Quién lo da? Las venas. Entonces, tengan en cuenta algo. Hagamos aquí pues el esquemita del corazón, sencillito. Las arterias van del corazón hacia la periferia y las venas van de la periferia hacia el corazón. En este caso, las venas que van hacia el corazón, bueno, que vienen de la cabeza, forman una primera vena que se llama la retromandibular. Esta vena se divide en 2 ramas, una rama anterior,
o un ramo anterior y un ramo posterior. Entonces, su ramo, esta vena que veo acá atrás, se llama la vena yugular interna. ¿Esa vena dónde se forma? ¿Dónde se forma la vena yugular interna? ¿Dónde se forma, chicos? ¿Dónde se forma? ¿Esa es la cava o no? No. ¿Dónde se forma la vena yugular? Pista. Se relaciona con un foramen. En el foramen yugular. Exactamente. Se forma en el foramen yugular. Ah, es que es verdad que esto va al contrario. Sí, no digo que van hacia el corazón, ve, hasta le hice el dibujito. Verdad que va al contrario. Entonces, la vena yugular es profunda y la vena retromandibular, entonces con sus ramas, entonces su ramo anterior va a formar junto con otras venas la vena yugular externa y su ramo posterior va a desembocar a la yugular interna. Todas las venas, entonces por ejemplo la vena facial va a recoger la sangre, entonces el sistema cambia. Aquí tengo la vena angular, aquí tengo la vena nasal lateral, aquí tengo la vena del labio superior, del labio inferior, que van a desembocar en la vena facial. La vena facial desciende y hace anastomosis con la rama anterior de la yugular, de la retromandibular, para luego convertirse en vena yugular externa. Y luego la yugular interna y la externa van a desembocar en la brachiocefálica y la brachiocefálica luego se convierte en la de lado y lado en la cava superior o desembocan en la cava superior. Existe en la cara algo que se llama el trígono peligroso de la cara. Este trígono peligroso tiene lo siguiente, mira, esto se llama el plexo pterigoideo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el seno cavernoso. Esta es la vena retromandibular. Entonces aquí tenemos una vena que se llama la vena angular. Esta vena angular es la responsable del drenaje del 10% de la sangre de la cabeza. El 90% lo da la vena yugular interna. Entonces aquí tengo la vena oftálmica superior. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una lesión cutánea en esta región, nos podemos hurgar, nos podemos molestar, un barrito, una espinilla, lo que sea, y esta infección puede viajar vía estas venas. Vena facial, nasal lateral, angular, oftálmica y llega al seno cavernoso. Y esta infección que migra por aquí nos puede generar una meningitis bacteriana y puede llegar a ser mortal. Entonces, cuando tenemos una lesión cutánea en esta región, no nos debemos de apretar la cara, o si lo vamos a hacer, debemos de hacerlo con todas las medidas de higiene necesarias y requeridas, o en su defecto, pues ir a un sitio donde nos puedan hacer una adecuada limpieza. ¿Listo? Bueno, primera parte, ¿cómo vamos allí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, ¿Sí? Bueno, entonces vamos a parar de grabar esta parte. sí, profe. Listo.
Bueno, ¿qué me pueden contar del sistema nervioso? A ver. Que es como un conjunto de diferentes células y pues entre ellas se encargan de dirigir los diferentes organismos. Ujú. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir, chicos? Pues esas células se llaman neuronas Ujú. y que pues constituyen, y pues o sea, como que todas esas neuronas constituyen un tejido nervioso y todo ese tejido nervioso, un órgano nervioso y ya el sistema nervioso como tal. Bueno, listo. Entonces ahí les comparto esto. Bueno, entonces cuando hablamos de sistema nervioso, si lo recuerdan por allá, como lo dijo Diego, pues hay unas estructuras que vienen desde estructuras micro, como son las células, las neuronas en este caso, la célula nerviosa, luego hay un tejido nervioso, luego hay un órgano y luego hay un sistema. Y el sistema nervioso se divide principalmente en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, entonces vamos a hablar del encéfalo, tallo cerebral y médula espinal. Y básicamente el encéfalo tiene tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y el tallo cerebral se continúa como médula espinal. Embriológicamente, el encéfalo se va a dividir en tres partes: prosencéfalo, que sería el cerebro anterior; aquí, mesencéfalo, que sería el cerebro medio; y rombencéfalo, que es el cerebro posterior. A su vez, el prosencéfalo se va a dividir en dos, que se llama telencéfalo. Y el telencéfalo corresponde básicamente a los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo, que básicamente el diencéfalo corresponde a una estructura que se llama el tálamo. Luego tenemos el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo se va a dividir en dos: metencéfalo y mielencéfalo. Entonces aquí ya tenemos ya un esquema mucho más entendible. Entonces tenemos prosencéfalo, cerebro anterior, con sus dos divisiones: telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que básicamente es el tálamo. Mesencéfalo, cerebro medio, no tiene ninguna división, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior, con sus dos componentes: metencéfalo, que corresponde al puente y al cerebelo, y mielencéfalo, que corresponde al bulbo raquídeo o la médula oblongada. Internamente, esto es un corte de qué tipo. Esto que vemos, Transversal. Transversal. eso es un corte transverso. Muy bien, perdón. Ese es un corte transverso. Entonces, en este corte transverso estamos viendo esta fisura, que es la fisura longitudinal, que es la que me separa los dos hemisferios. Vamos a encontrar en él unas sustancias que corresponden a la sustancia gris. Esa sustancia gris es la que está aquí en la periferia. Y la sustancia gris básicamente son el cúmulo o la presencia de los cuerpos neuronales. Luego tenemos una sustancia un poco más clara que corresponde a la sustancia alfa, donde tengo
las estructuras cubiertas por mielina. Por eso se ve ese color. Luego vamos a encontrar en este corte unos núcleos, se llaman los núcleos de la base, donde ya corresponde a los cuerpos de las neuronas específicamente ubicados en un sitio determinado. El encéfalo va a tener 3 vías de comunicación. Entonces vamos a tener unas vías que van a ir de lado a lado, que se llaman las fibras comisurales, que principalmente es el cuerpo calloso. Luego vamos a tener fibras de asociación, o sea que van a ir de anterior a posterior. Y tenemos unas fibras de proyección, me devuelvo acá para que las entiendan, que va a llevar la información desde la parte superior hacia la parte inferior. Que en este caso corresponde a la cápsula interna. ¿Listo? Estas son las estructuras y por las cuales hay información entre los hemisferios cerebrales. Bueno, esta parte que señalo aquí, desde el punto de vista embriológico, ¿cómo se llama? Estas dos mitades. El mesencéfalo. No. Eso que acabo de señalar son los hemisferios cerebrales que corresponden al telencéfalo. ¿Listo? Entonces, los dos hemisferios están separados por esta fisura, que es la fisura longitudinal, que está en la parte superior. Como el encéfalo está cubierto o rodeado por huesos, el encéfalo que tuvo que hacer para poder ubicarse dentro de la bóveda craneal, a lo que le llamamos nosotros el neurocráneo, tuvo que plegarse entre sí y formó esas estructuras que se llaman los giros o circunvoluciones. Entre giro y giro o circunvolución y circunvolución existe un pequeño espacio. Ese espacio se llama surco, que básicamente, o sea, hay muchos surcos, pero básicamente tenemos dos que nos sirven, digamos los que son los más, no es que sean los más importantes, son como los más relevantes. Ya les digo cuáles son. Tenemos este surco, que se llama el surco central o surco de Rolando en nomenclatura anterior. Y este surco, ¿qué hace? Me separa el lobo frontal del lobo parietal aquí. Y tengo el surco lateral o surco de Silvio, que lo que hace es separarme el lobo temporal del parietal del temporal. Obviamente hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, pero estamos hablando de esto. El encéfalo, dentro de su configuración interna, se separa o se clasifica en lobos o lóbulos. Entonces vamos a tener anterior al surco central, el lobo frontal, posterior al surco central, lobo parietal, entre el surco lateral y los lobos frontal, parietal y temporal, perdón, entre el surco lateral voy a tener el lobo temporal que se relaciona anteriormente con el lobo frontal, parte superior
con el lobo parietal y hacia la parte posterior se relaciona con el lobo occipital. Y el lobo occipital en una vista externa se separa del lobo temporal a partir de una incisura que se llama la incisura preoccipital, que internamente tiene un surco que se llama el parieto occipital. Entonces, hay unas vistas. Tenemos la vista inferior, que con cuál base del cráneo se relaciona. Con la base interna. Con la base interna del cráneo, muy bien. Aquí tengo la vista lateral con su componente superior, o sea, vista superolateral. Esto es un corte sagital que se ha hecho, o sea, por toda la fisura longitudinal y hemos separado los dos hemisferios. ¿Es qué estructura vamos a identificar aquí? Esta parte, esto, corresponde al cuerpo calloso y el cuerpo calloso son las estructuras comisurales que permiten que el encéfalo se comunique de lado a lado. Luego tenemos este giro que se llama el giro cíngulo. Esta fisura que estoy viendo aquí, o este surco, perdón, es el surco parieto-occipital que me está separando el lobo occipital del lobo parietal. Este surco que veo acá es el surco central o surco de Rolando, que me separa el lobo frontal del lobo parietal. Y esto aquí internamente corresponde al diencéfalo. Muy bien, aquí en esta vista inferior tenemos el quiasma óptico aquí, y eso corresponde al nervio óptico. Estas cintillas que vemos acá corresponden a las cintillas olfatorias que previamente se desprenden o se derivan del bulbo olfatorio, origen del primer par craneal. Y esto, y aquí ya corresponde al mesencéfalo, bien arriba. Esos son los cuerpos mamilares, etc, etc. Resulta que en los lobos, como consecuencia de los giros y los surcos, estos van a tener unos nombres. Entonces tenemos el giro precentral, que corresponde a este, porque este es el surco central. Y tenemos el giro postcentral, que corresponde a este. Resulta que en el encéfalo, y ahí eso ustedes lo van a ver con más detalle, cuando vean neurociencias o neuroanatomía, van a ver que existen unas áreas. Como información general, sabemos que en el giro precentral, o sea, en esta región, está el área motora, o el área 4. Hacia la parte posterior tenemos en el giro postcentral un área que se distribuye por toda esta región en su cara medial, que se llama la somatosensitiva, donde está el área 3, 1, 2. Hacia la parte anterior vamos a tener en la región, en la corteza frontal, también se le conoce aquí en esta parte como la prefrontal, todo lo que tiene que ver con el juicio. Una cantidad de estructuras que están relacionadas con el carácter, la personalidad, el juicio, la toma de decisiones, todo eso está aquí. Muy bien. En esta vista de cara medial, entonces tenemos cuerpo calloso, tiene que ver con las fibras comisurales, o sea, comunican los dos hemisferios. Tengo el giro cíngulo, míralo aquí, es este, y el giro cíngulo tiene que ver con, espere que se me fue allí la paloma, espérate que se me fue,
Bueno, no la recuerdo ahorita bien. Tiene que ver con las emociones, pero no, se me escapa ahorita la palabra exacta. Aquí tendríamos lo que sería el diencéfalo. Aquí es la parte anterior. Mira, como esto es el lobo frontal, de aquí se desprende el tálamo y aquí tendríamos la glándula hipófisis. Mira que eso sería el nervio óptico. Esto es la parte posterior, lobo occipital, lobo parietal, lobo frontal, y esto sería el lobo temporal por su cara externa. Esto ya corresponde al diencéfalo, que es el tálamo, y el mesencéfalo son las vías que provienen de la parte superior, o sea, son las fibras de proyección que pasan por allí. Entonces, ese es el mesencéfalo, que se ubica inferior al tálamo, y el tálamo son dos masas ovoideas que se ubican lateralmente. Hacia la parte posterior ya voy a encontrar el tallo cerebral, y el tallo cerebral, bueno, no es que lo ubique aquí porque el tallo cerebral todo es esto, pero está conformado por mesencéfalo, puente o protuberancia, que sería este, y el bulbo raquídeo o médula oblongada. En la parte posterior del mesencéfalo, acá, voy a ubicar una lámina que tiene 4 colículos o 4 bolitas, que se llaman los colículos superiores y colículos inferiores, que también se le conoce con el nombre de los tubérculos cuadrigéminos. Los 4 forman la lámina cuadrigémina. Los 2 superiores tienen relación con la visión y los 2 inferiores tienen relación con la audición, se vuelven órganos de relevo. Luego tenemos hacia la parte inferior de ellos el cuarto ventrículo. Va a ser un espacio por el cual va a circular líquido cefalorraquídeo, que se filtra ¿dónde? En los procesos coroideos, que lo vemos, que se los nombré ahorita cuando estamos hablando de los músculos, que teníamos un corte coronal. Y en la parte inferior voy a tener el bulbo raquídeo, la médula oblongada. Entonces el bulbo raquídeo en su parte posterior va a tener unas fibras que van a ser las fibras aferentes, o sea, es por donde va a ingresar la información de tipo sensitivo, y es en la parte anterior, las fibras eferentes, donde tengo las fibras o los tractos que corresponden a la vía motora. Ese ya es un esquema mucho más entendible a lo que hemos visto, es un esquema de Netter. Tenemos mesencéfalo, pero que se me perdió. Mesencéfalo, míralo acá. Nervio óptico. Este es el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo básicamente voy a encontrar los pedúnculos cerebrales que en sus bordes mediales me forman la fosa interpeduncular, que en ella, hacia la parte posterior, esta es una vista anterior o vista ventral, tengo el origen aparente del tercer par craneal, o sea, el nervio oculomotor. Luego sigo descendiendo, me voy a encontrar con el puente. ¿Y el puente qué hace? Me conecta los 2 hemisferios cerebelosos. Por eso se le llama puente o protuberancia. Luego desciendo y me encuentro con el bulbo raquídeo o la médula oblongada, donde encuentro las pirámides que corresponden a las vías motoras. Ellas se van a cruzar y en ese espacio que señalo aquí corresponde a la decusación piramidal. Entonces las fibras que están descendiendo por este lado, el 80% se cruza al lado contrario y el 20% continúa. Lo mismo pasa aquí. Lateralmente encuentro las olivas o el bulbo olivar,
que me va a servir como punto de referencia para el origen aparente de unos pares craneales. Entre la médula oblongada y el puente hay un surco que se puede llamar de dos maneras: surco pontino inferior o surco bulboprotuberancial, y en la parte superior el surco pontino superior. El tallo cerebral en una vista en un corte sagital. Entonces, ¿quién lo conforma? Mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales, puente o protuberancia, médula oblongada. Y aquí tenemos unos espacios que se llaman los ventrículos. Este es el piso del cuarto ventrículo, que lo que está haciendo es filtrar el líquido cefalorraquídeo que viene del tercer ventrículo, desciende por el cuarto ventrículo y se continúa a través de la médula espinal. Esta es la vista posterior del tallo cerebral. Entonces arriba tengo los colículos superior e inferior. Aquí lateralmente encuentro los cuerpos geniculados, cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado medial se relaciona con el colículo inferior, o sea, tiene que ver con la audición, y el cuerpo geniculado lateral se relaciona con el colículo superior y tiene que ver con la visión. Esta es la parte posterior. Aquí tengo el puente, y el puente o protuberancia, como su nombre lo indica, lo que hace es conectar los dos hemisferios cerebelosos a través de unas estructuras que se llaman los pedúnculos cerebelosos. Tengo el pedúnculo cerebeloso superior, el más grueso pedúnculo cerebeloso medio y el más pequeño pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí tengo el piso del cuarto ventrículo, y si desciendo, aquí va a haber una área bien interesante que se llama el área postrema, que tiene relación con el décimo par craneal, o sea, el nervio vago. Encuentro estos fascículos. Los que estoy señalando corresponden a los fascículos grácil, y lateralmente tengo el fascículo cuneiforme. A través de esos fascículos ascienden los estímulos, o sea, esta es la vía aferente que va a subir y va a hacer relevo en el tálamo para llegar a la corteza cerebral. Bueno, el puente se relaciona con el cerebelo. Entonces el cerebelo se ubica en la cara posterior, o cara posterior, no, en la fosa posterior de la base interna del cráneo. Presenta dos lobos, un lobo anterior, un lobo posterior. Presenta dos hemisferios, que son los hemisferios cerebelosos, y entre el lobo anterior y el lobo posterior una fisura que se llama la fisura prima. El lobo anterior, por evolución, corresponde al paleocerebelo, y el lobo posterior al neocerebelo. O sea, primero se forma el lobo anterior y luego se forma el lobo posterior. En la vista inferior, entonces aquí encontramos el cuerpo que está presente en los lobos anterior y posterior. Sobre el borde medial tenemos una estructura que se llama el vérmix, que está aquí en la mitad, que lo va a unir. Lateralmente, entre el lobo anterior y el lobo posterior, en su vista inferior, tenemos el lobo flóculo nodular, que tiene que ver con el arquicerebelo. O sea, evolutivamente primero se formó el paleocerebelo, luego el arquicerebelo y luego el neocerebelo. Entonces aquí tenemos el lobo flóculo nodular, donde sobre la línea media relacionada con el vérmix tengo el nódulo y lateralmente tengo el flóculo. El cerebelo, al igual que el encéfalo, presenta una corteza, la corteza cerebelosa. Esta corteza también presenta una sustancia gris, y también tengo la sustancia alba, donde tengo las neurofibras mielinadas.
También voy a tener núcleos cerebelosos, que es el cúmulo de cuerpos neuronales. Aquí estoy viendo el pedúnculo cerebeloso, que les dije que asciende, y esas son las fibras que se van a comunicar lateralmente. Aquí hay que entender algo. A nivel del encéfalo, nosotros dijimos que teníamos unas estructuras así como circulares. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas estructuras circulares? Que aquí había otra. ¿Se acuerdan? ¿Son los giros? ¿Los giros? Los giros. A nivel del encéfalo son giros. ¿Listo? A nivel del cerebelo se llaman folios. ¿Y cómo se llama el espacio que estaba entre giro y giro? Surco. Surco. A nivel del encéfalo. A nivel del cerebelo se le llama fisura. Bueno. El encéfalo presenta unos ventrículos. Esos ventrículos son cavidades por las cuales circula líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos los ventrículos laterales, míralos, que son dos. No se le llaman 1 y 2, sino que se le llaman ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo. Luego tenemos el acueducto del mesencéfalo o acueducto del silvio, que va a drenar el líquido cefalorraquídeo, que está en el tercer ventrículo, hacia el cuarto ventrículo. Y luego, a través de un orificio, que es el orificio de Mackenzie, también va a seguir circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí vemos, mira, esto es un corte sagital. Este es el acueducto del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo, este es el tercer ventrículo. Aquí el líquido desciende por el acueducto de Silvio, por el acueducto del mesencéfalo, se va hacia la cara posterior. Aquí tengo, este es el cerebelo, esto es el cuarto ventrículo, esto sería el piso y esto sería el techo del cuarto ventrículo. Aquí tengo un corte lateral donde ubico los plexos coroideos. Mira, esos son los ventrículos laterales acá. Y aquí tengo los plexos coroideos, que es donde se filtra el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan del seno sagital superior? Sí, ¿cómo olvidarlo? Ah, bueno, para que nadie los olvide. Esta es la hoz del cerebelo, o sea, es la división que está haciendo la dura madre entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces la sangre comienza a pasar por aquí, desciende, se hace la parte posterior, se va, seno transverso, seno sigmoideo, foramen yugular. Esto corresponde al seno sagital superior y este corresponde al seno sagital inferior. Entonces aquí tenemos la tienda del cerebelo, que ustedes lo hablaron. El tentorio, que le decían el tentorio del cerebelo. Esto es dura madre que está separando el lobo occipital del del cerebelo, que está en la parte inferior, al fondo, donde está la fosa cerebelosa. Aquí tendríamos el seno cavernoso, seno petroso superior, surco del seno transverso, seno sagital inferior, surco del seno sigmoideo. ¿Listo? Entonces esta es la circulación de la sangre. Entonces, ¿cómo es la circulación? Mira, está la filtración, surco, bueno, seno sagital superior, seno transverso, seno sigmoideo. Y por aquí es donde va a circular todo el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido tiene que circular y tiene que irse hacia abajo, porque si eso no se da, ¿qué patología se presenta? La hidrocefalia. Y ustedes lo hablaban, la persona que hablaba de la
craniosinostosis, de las deformidades. Aquí en este caso la deformidad está dada porque, mire, los ventrículos laterales, como se han aumentado de tamaño, como el encéfalo es tejido, digamos, un tejido blando más pequeño, no se alcanza a expandir por la rigidez de los huesos del cráneo. Entonces a esto se le llama el signo de sol poniente. Mira que la parte del hueso frontal va hacia arriba y los ojitos van hacia abajo. Es que sucede con estos niños, pues presentan la hidrocefalia. ¿Qué pasa? El líquido cefalorraquídeo no está siendo drenado por el conducto que estábamos hablando, los diferentes conductos. ¿Y qué tienen que hacer? Les deben de poner una valvulita. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama la valvulita? No, profe, ni idea. Idea de la valvulita, válvula de Hacking. No se acuerdan, no, pelados. La válvula de Hacking. Esa válvula lo que hace es que conecta a través de un, digámoslo, un tubo, drena el líquido cefalorraquídeo, bien sea al peritoneo o bien sea al atrio derecho. ¿Listo? Bueno, pelados. Entonces, con esto